Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, se centra en hacer entrevistas, en entrevistar a personalidades de nuestra vida política, del campo de la ciencia, de la economía, del arte, de la cultura, etc. En esta ocasión tenemos que saludar, agradecer el que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, de estar en el Canal 8 para todos ustedes, al profesor Enrique Meléndez Evia, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna. El doctor Meléndez Evia, como ustedes saben, pues está, yo diría que en este momento en la ola de una polémica, de un debate muy polémico a cuenta de la salud. Y bueno, sí, a todos ustedes, incluidos aquellos que no sabían, en fin, la titulación completa, pues este es el profesor de los polvos, ¿no? Bien, don Enrique, bienvenido al programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Muy bien, vamos a, si le parece bien, a dar algún dato de esos datos poco conocidos, completamente ignorados, sobre su personalidad, sobre su trabajo y sobre su trayectoria. Probablemente porque pues, muchas de las personas relacionadas con la ciencia son en general pues, practican bastante la timidez, no así algunos políticos y no así otros científicos, pero digo en general bastante tímidos en hablar de sí mismos, en hablar de sus circunstancias, en hablar de alguna manera de lo que han realizado a lo largo de su vida, ¿no? Y sin embargo, a nosotros nos parece muy interesante el aludir a esos datos, por lo menos dar alguna pincelada, digamos, algún trazo sobre el doctor Meléndez Evia. Él nació hace 59 años, corríjame, en la localidad granadina de Huéctor Vega. Se licenció en Ciencias Biológicas muy joven, a los 23 años, en la Complutense de Madrid, y en la misma universidad se doctoró en Bioquímica en el año 73. Su tesis doctoral, dirigida por el profesor Ángel Martín Municio, se centra ya en el metabolismo. Y al metabolismo celular ha dedicado sus desvelos investigadores, así como durante 32 años. Yo quería preguntarle, profesor, de entrada, si fue casual esa elección del metabolismo celular o, bueno, si usted ya intuía o tenía la certeza de que en ese campo iba a realizar aportaciones tan novedosas como las que después ha aportado. Yo es que siempre he tenido una mente muy lógica, ¿no? Y yo incluso de pequeño tenía dificultades porque cualquier cosa que veía y que discutía, si veía que aquello carecía de lógica no me gustaba. Y entonces cuando estudié la carrera de Ciencias Biológicas en la Complutense de Madrid, pues me encontré con que era una carrera totalmente descriptiva en un 90%. Y aquello era muy aburrido, porque yo veía muy poca inquietud por parte de profesores y de alumnos por encontrarle un sentido lógico a aquello, un sentido deductivo. Y la bioquímica para mí fue una asignatura completamente diferente de todas las demás. Yo me di cuenta, todavía la bioquímica no se explicaba y ni se entendía de una manera lógica como luego yo he tratado de hacerlo después en mis clases, y mis alumnos podrán dar fe de esto. Pero yo veía que ahí había posibilidades, de encontrarle, de organizar aquello de una forma lógica, y por eso me decidí por la bioquímica. Y entonces a don Ángel Martín Municio, que era el catedrático de bioquímica, entonces le pedí que quería hacer la tesis con él en aquella disciplina, y él me ofreció varios temas de investigación que tenía en mente, y el que me ofreció sobre las isoenzimas lácticos hidrogenasa me pareció el que era el que más me llamó la atención, el que más me atrajo, precisamente porque le veía más posibilidades de desarrollar una teoría lógica sobre esto, ¿no? Y ahí empezó la cosa. Ahí empezó.
¿Y puede afirmarse que como resultado, digamos, de sus investigaciones en torno, por ejemplo, a la estructura química de las células vivas y a la evolución natural, bueno, que todas esas construcciones se han trastocado o han cambiado, y ha cambiado sobre todo el concepto de la bioquímica? Yo creo que sí. Tal como usted la vivió y la trabajó y tal como se vive hoy. Sí, yo creo que sí, pero esto no es que yo lo diga, es que se han escrito libros comentando esta novedad, y comentando los cambios. Lo que pasa es que todavía han trascendido poco porque, claro, un cambio así no se asimila fácilmente. Y no repercute rápidamente, ¿no? Y además en la ciencia ocurre que como el investigador que descubre algo no esté encima de eso, los demás no se van a preocupar de destacar lo que han hecho otros, por desgracia. Entonces uno tiene que estar en la brecha continuamente, ¿no? Evidentemente. El profesor Martín Municio, su director de tesis, a la vista de lo que actualmente o hasta dónde ha llegado en este cambio de concepto de la bioquímica, ¿se sentiría sorprendido, se sentiría extrañado o se sentiría orgulloso? No, extrañado no. Yo creo que se sentiría orgulloso. Él falleció hace 4 o 5 años y realmente tuvimos una relación cordialísima siempre. Y él siempre le gustó el enfoque que yo le iba dando a la bioquímica y siempre me animó y me ayudó a todo, ¿no? Bien, usted suele referirse siempre a las investigaciones que usted realiza, que usted efectúa en equipo. Usted habla de equipo. Sí. Habla de equipo. Bien. Claro. Yo quisiera distinguir entre dos equipos, digamos, el equipo de investigación, o si no es el mismo, el equipo de investigación que trabaja con usted, que investiga con usted, bajo su dirección, naturalmente, y el equipo que después, de alguna manera, atiende la aplicación de ese producto que en este momento pues se está administrando aquí en Tenerife, ¿no? ¿Cuántos miembros forman ese equipo? Quería preguntarle. Y por otra parte, si proceden o no de diversas disciplinas científicas. Sí, bueno, efectivamente podemos distinguir dos tipos de personas por el cometido que hacen, ¿no? Tenemos por una parte el equipo de investigador de laboratorio. Y entonces, bueno, pues en ese equipo es donde están las personas que están ahora mismo haciendo la tesis doctoral. Tenemos también algunos becarios postdoctorales y, bueno, estos están haciendo una labor, pues, desde el punto de vista desde fuera, más o menos equiparable a la que se puede estar haciendo en otros departamentos, ¿no? Independientemente de que el tema que están haciendo, pues claro, es un tema muy relacionado con el metabolismo y en fin, siempre pensando en un interés que tiene para resolver problemas, no simplemente ponerse a hacer ciencia así a lo que salga, ¿no? Sino ya muy encauzado, muy sobre todo basado en una teoría, ¿no? Muy continuado, muy coherente todo. No hay 5 personas haciendo cada una cosa diferente, sino que todo es propiamente yendo hacia lo mismo y de tal manera que los resultados de uno se apoyan en los de otro, etc. Y luego tenemos el equipo que está atendiendo en el consultorio, que está formado esencialmente por médicos y farmacéuticos, pero cada vez que alguien se incorpora, cada vez que abrimos una convocatoria, y lo primero que les decimos es que esto es un proyecto de investigación, de manera que vienen ahí en calidad de investigadores. Y esto quiere decir que los datos que van tomando, pues luego serán objeto de comunicaciones en congresos, de publicaciones, pero esto a nadie le tiene que extrañar. Es decir, eso no quiere decir que por ahí se dice de una manera muy alarmante que estamos haciendo experimentos con humanos. Mire usted, todos los médicos... Yo iba a ir ahí después. Sí, no, pero quiero decir, en todos los hospitales, en todas las clínicas, los médicos, los datos que ellos van sacando de los pacientes, si ven que son interesantes, luego los publican. De manera que... ¿De alguna manera están realizando investigación? Claro. ¿Experimentación? Claro. Todo profesional, sea médico, sea arquitecto, sea quien sea, que hace una labor innovadora, y todo el mundo pretende hacer una labor innovadora porque a nadie le gusta ser un mero, una mera herramienta, ¿no? para hacer lo que sea. Pues todo esto pues, intenta después darlo a conocer. Entonces, si usted suele hablar en sus trabajos, que se han publicado, hay distintas publicaciones, la evolución del metabolismo hacia la simplicidad, por ejemplo,
por supuesto también la selección natural y la termodinámica en la evolución biológica, el origen de la vida, desde el origen de la vida al cáncer. En la revista de la Academia Canaria de las Ciencias, su discurso de ingreso en la Academia, hablando de los problemas de la ciencia, ¿no? De algunas de estas cosas, por supuesto, si a usted le parece bien, abordaremos en el transcurso de la entrevista. Pero yo antes, habla usted en sus trabajos, suele hablar en sus trabajos, de la construcción de las rutas metabólicas. Vamos a ver, yo le voy a rogar, evidentemente, a un científico. Los científicos tienen, como ustedes saben, pues su propio lenguaje especializado, etcétera, y además suelen ser enormemente, precisamente por el rigor científico, meticulosos a la hora de la terminología. Pero claro, hay terminologías indescifrables para los demás mortales, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo le voy a rogar, y seguro que él va a hacerlo así, al doctor Meléndez Hevia, que realice ese esfuerzo suplementario de traducirnos al román paladino, pues esos conceptos científicos. Decía, y corríjame si me equivoco, que usted, entre otras cuestiones, profundiza, ahonda, habla en sus trabajos de la construcción de las rutas metabólicas, me parece que es. Del diseño, sí, de las rutas metabólicas. Y bueno, ¿y en qué consisten esas rutas, así en general? Una ruta metabólica es una cadena de reacciones químicas que ocurre dentro de la célula, ¿no? Usted imagínese una planta de la industria química, ¿no? Donde por un lado entra el petróleo y por otra parte pues sale, yo qué sé, un plástico, un polímero. Eso tiene una serie de pasos, ¿no? De etapas. Claro, eso, la industria química normalmente trabaja con cadenas de producción muy cortas y donde cada paso ocurre en un compartimento diferente. Y desde que pasa el producto de uno hasta que entra como precursor del siguiente, pues hay un proceso de purificación, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa muy complicada. En la célula tenemos cadenas de producción, de transformación, desde los nutrientes hasta los propios ingredientes ya de nuestra estructura, que pueden tener 20, 30 reacciones diferentes, todas encadenadas, y todas ellas prácticamente ocurriendo en el mismo compartimento. Y entonces, claro, esto forma esto es una ruta metabólica, ¿no? Una cadena de transformaciones. Siempre desde una perspectiva, usted su perspectiva nunca ha perdido, de una perspectiva matemática. Bueno, es que yo creo que nosotros fuimos los primeros que hicimos un estudio matemático del metabolismo. Empezamos a hacer un estudio matemático del metabolismo, porque el papel de las matemáticas en la biología, hasta ahora, hasta nuestros trabajos, había sido el usar las matemáticas como una herramienta para calcular cosas, ¿no? Por ejemplo, para calcular pues, el tamaño medio de la concha de un molusco, o para calcular el porcentaje de edades, la distribución de edades de una población, etcétera. Es decir, como una herramienta y sobre todo como una herramienta estadística. De manera que por eso pues, en las carreras de biología pues, existe una asignatura que se llama bioestadística, que yo, en fin, creo que hay otras asignaturas más importantes. Creo que es importante poner matemáticas, pero más importante que esas matemáticas son otras. Entonces, por eso el papel de las matemáticas en la biología pues muchas veces parece trivial, ¿no? Porque dices, bueno, para eso pues un matemático tampoco tiene mucho interés en dedicarse a eso, porque parece que es hacer unos cálculos que prácticamente cualquier técnico de laboratorio de matemáticas pues puede hacer, ¿no? Y muy honroso, ¿no? Pero a un matemático, un doctor en matemáticas, pues a lo mejor no le apetece eso. Entonces nosotros descubrimos lo que podemos llamar, con todo rigor, las leyes matemáticas de la célula. Es decir, de la misma manera que nosotros podemos hablar de las leyes matemáticas de la arquitectura, claro está. Y las matemáticas no las estamos usando solo para calcular cuánto mide una puerta y eso, sino que al diseñar un edificio tenemos que aplicar unas leyes matemáticas porque si no las aplicamos bien el edificio se hunde. Y esto son las matemáticas de la construcción, esto. Pues igual hay unas matemáticas de la célula. La célula está construida con arreglo a unas leyes matemáticas. Y entonces nosotros empezamos a estudiar esto y yo creo que fuimos los primeros que hemos empezado a explicar y a describir cuáles son esas leyes matemáticas. Hemos demostrado la existencia de teoremas matemáticos en el metabolismo que lo que establecen son condiciones que tienen que cumplirse para que el metabolismo funcione, etcétera. Oiga, y una curiosidad, muchísimas curiosidades, muchísimas incógnitas, claro, tiene uno, profano también en estas materias, claro, como no podía ser de otra forma.
Cuando usted hace aportaciones, investiga en relación a, y plantea digamos, esas rutas metabólicas, plantea matemáticamente, digamos, la evolución celular. Sí. Por lo visto, usted también establece que eso no tiene nada que ver con factores ambientales, ¿o sí? Hombre, vamos a ver, es que hay dos cosas, ¿no? El resultado de lo que es un ser vivo siempre es una interacción entre los genes, lo que es la genética, lo que lleva impreso, y los factores ambientales. Entonces, claro, la forma de nosotros de descubrir esas leyes matemáticas fue, desde luego, estudiando la evolución de la célula y la evolución del metabolismo, porque Dobzhansky, que fue un gran evolucionólogo, genetista americano, dijo una frase importantísima, dice: en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y luego Crick, que fue un gran científico y codescubridor con Watson de la estructura del DNA, dijo una frase que para mí es muy desafortunada, dijo: en biología no hay leyes, solo hay mecanismos. Claro, decir que no hay leyes, eso quiere decir que vale todo, y por tanto que eso pues, no es una ciencia. ¿Y no vale todo? Claro que no vale todo, hay leyes. Pero esas leyes, la única manera de descubrirlas es a través de la evolución. Entonces, una de las cosas que se había supuesto siempre en la evolución biológica es que toda la evolución dependía siempre de las condiciones ambientales. Y es lógico que se pensase así, porque todos los ejemplos que se tenían de evolución eran siempre adaptación a las condiciones ambientales. Claro. Y nosotros hemos descubierto que hay funciones que son independientes de las condiciones ambientales. Y por tanto la evolución en esas funciones, pues, es la misma en todos los organismos, con independencia de que sean aéreos, de que sean acuáticos, de que sean vertebrados, de que sean invertebrados. Y, por ejemplo, ¿cuáles son estas funciones? Pues gran parte de la estructura del metabolismo. Y por eso muchos aspectos del metabolismo son los mismos en todos los animales y en todas las plantas y en todas las bacterias, con independencia del tamaño que tengan, del medio en donde vivan, etc. Ahora también hay otras que sí que dependen de las condiciones ambientales, claro está. Por lo visto, algunos de sus quehaceres de investigación pues han facilitado criterios para, por ejemplo, pues seleccionar las especies de peces y otros animales que se adaptan mejor a la vida de cautividad en las granjas marinas, por ejemplo. ¿Ha tenido aplicación práctica esto? Bueno, esa aplicación práctica es la que vamos a desarrollar ahora. O sea, hemos estado desarrollando la teoría y nosotros nunca nos queremos meter en el laboratorio si no tenemos claro la teoría. O sea, en el laboratorio jamás vamos dando palos de ciego. Una de las aplicaciones de un trabajo que publicamos hace ya unos años sobre un determinado aspecto de la estructura del metabolismo energético, nos sugirió inmediatamente que una diferencia que encontrábamos ahí podía ser clave en la determinación de las especies que se pueden adaptar más a la vida en cautividad, y por tanto tener un criterio bioquímico para seleccionar tal especie y para ver si esta especie le va a ser más fácil o más difícil el domesticarla, ¿no? Pero o sea, quiero decir que se va a ir a esa aplicación de por ejemplo, en granjas marinas. ¿Se puede? Nosotros queremos hacerlo ahora. Ahora sí. Bien, usted también ha establecido conclusiones en torno a la selección natural operando en la estructura del metabolismo, esos rumbos evolutivos que habíamos hablado antes, en la casuística ambiental, etc. Algunas de esas o de otras conclusiones son las que pueden facilitar diseños que usted también pues ha marcado, diseños inteligentes de entrenamiento pues para especialidades deportivas que optimicen el rendimiento del fútbol y de otros deportes, ¿no? Sí, además en eso ya tenemos resultados. Lo que pasa es que lo que nosotros nos gustaría, y supongo que ahora lo podremos hacer dentro de poco, es el aplicar esto, el ponernos de acuerdo pensamos que con un club de fútbol sería lo ideal, porque en el fútbol hay una gama, está prácticamente la gama completa de todas las manifestaciones del deporte, desde el sprinter, que puede ser el delantero centro y el portero, hasta el corredor de fondo, que viene a ser el lateral, pasando por una gama intermedia en donde están los centrales, los centrocampistas, están los interiores.
Entonces, en otros deportes esto se puede aplicar también, pero en el fútbol para nosotros es más interesante porque tenemos la gama completa. Entonces, ahora estamos tratando de establecer acuerdos con algún club de fútbol que esté dispuesto a participar en esto, a colaborar en esto, ¿no? ¿Puede dar nombres ya de clubes o todavía no? Hombre, los acuerdos con las empresas normalmente solo se dan cuando se han firmado, ¿no? Se han firmado y se han completado. Claro. Bien. De todas maneras, sí tiene que ver con, A mí me gustaría, de todas maneras, contribuir, y yo creo que podríamos intentarlo, ¿no? Por lo menos, a que el Tenerife volviese otra vez a Primera División. Eso es lo que le iba a decir, que por qué no aplicar esa ciencia a que el Tenerife suba a Primera, pues dentro de lo posible, claro. No, por nuestra parte encantado. Dentro de lo posible, pero también parece ser que esos diseños y esas conclusiones ayuden a la curación rápida y definitiva de determinadas lesiones deportivas. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer, si usted me lo permite, es quitar la palabra curación de la conversación. Porque sí, para no tener conflictos médicos, ¿o qué? Bueno, más que médicos, legales con la ley del medicamento, ¿no? Bien, que tenemos una ley esa ley, todo lo que interviene en esto es un medicamento. O sea que si uno le recomienda a alguien, mira, esta película te va a tranquilizar, pues automáticamente esa película queda convertida en un medicamento, ¿no? O sea que es una ley. Vamos a hablar del metabolismo. Muy bien. Y que hay una lesión metabólica y que una lesión física y que esa lesión física tiene un problema metabólico y que nosotros vamos a ayudar a que se resuelva este problema metabólico, en fin, de una manera muy ambigua, muy eufemística, y entonces ahí podemos hablar todo lo que usted quiera, ¿no? Bueno, entonces... Pero mire, el problema que hay con las lesiones deportivas es que el tejido conjuntivo, si se trata de tendones, o el tejido cartilaginoso, si se trata de un cartílago, o incluso el tejido óseo, si se trata de un hueso, nosotros hemos descubierto que tiene unas severas dificultades para su regeneración, para su fabricación, porque tanto estos tres tejidos, que son los más importantes, y cada uno de ellos tiene muchas variedades, ¿no? Como soporte de la estructura mecánica del cuerpo, pues hay que renovarlos continuamente. Uno no se muere con los mismos huesos con los que nace, evidente, ni con los cartílagos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el cartílago es un tejido que se renueva muy lentamente porque no tiene irrigación sanguínea, tiene que todos los nutrientes a base de difusión. Y nosotros descubrimos, y esto sí que fue un descubrimiento puramente matemático, lo que pasa es que le quiero advertir una cosa: las matemáticas de la célula no son nada complicadas, son muy sencillas. Es decir, no se necesita una enorme herramienta matemática. De manera que el día que yo vaya diciendo cuáles son estas matemáticas, puede que muchos se decepcionen por decir, pero hombre, si eso se lo puede... Pues sí, pero le voy a decir otra cosa. La química de la célula es una química trivial, es una química muy simple. Es decir, compleja, habíamos entendido. No, es complejo en el número de reacciones, pero los mecanismos de cada reacción son muy simples. La célula tiene 2000 reacciones diferentes, usando 4 o 5 mecanismos químicos diferentes. Es como un taller que hace gran cantidad de cosas y que solo tiene 6 herramientas, ¿no? ¿Qué cosas? Oye, sí, esto es una cosa realmente impresionante. Usted siga con ese lenguaje metafórico para no aludir a la curación, y yo seguiré en Román Paladino hablando de curación. Con lo cual no es responsabilidad suya lo que yo pueda decir periodísticamente, sin ningún valor científico, evidentemente, pero sí con afán informativo, que es lo que nos ocupa desde nuestro punto de vista. Bien, después de ejercer la docencia y la investigación, primero en la Universidad Complutense de Madrid, obtiene la cátedra a los 2 años de conseguir el doctorado, y desde 1975 está, y aquí lo tenemos en la Universidad de La Laguna, con esa docencia y con esa investigación. Entre medio, el profesor Meléndez Cevia, que es otro de los aspectos poco conocidos, pues generalmente becado por distintas instituciones, pues ha realizado estancias, y sobre todo en departamentos de su especialidad, como es obvio, pues en universidades de Estados Unidos, de Barcelona, Berlín, Alemania, Granada, Madrid, etc. Bien, yo quería hacer un quiebro ahí y preguntarle si usted entiende que en nuestra comunidad autónoma, si se potencia, si se estimula, como sería deseable, el marco de la investigación, así en general. Yo creo que igual de mal que en cualquier otra comunidad autónoma de España. Es decir, España, por desgracia,
no es el país de la ciencia. Y esto es una pena. No es el país de la ciencia. Pero es una pena porque yo estoy convencido de que en España hay muchos científicos, investigadores que tienen mucha ilusión en hacer ciencia y que tienen capacidad para hacerla. Sí, señor, que tienen capacidad, pero no tienen en absoluto los cauces adecuados. Yo conozco casos de un investigador o una investigadora que termina su doctorado, consigue su plaza en la universidad y tiene una idea muy novedosa, muy interesante para la investigación científica, para desarrollar un proyecto, y está luchando un año y otro pidiendo subvenciones para que se lo den, y al final aparece una convocatoria de proyectos para gente que empieza, se tira meses preparando el proyecto, eso, y no se lo dan, ¿no? Y claro, una persona que había puesto toda su ilusión ahí, al final, pues termina diciendo, bueno, si es que la tragedia, lo que le voy a decir es una tremenda tragedia, me van a pagar lo mismo si no lo hago, claro, y me voy a quitar una cantidad de problemas de encima. Entonces, la universidad no está, de verdad, yo no digo que no lo intente, ¿eh? Eso no lo sé. No digo que no lo haga, pero tampoco puedo decir que lo haga porque no lo sé. No me consta en lo que hay, pero desde luego no lo consigue. Motivar a los investigadores, animarles. Tenemos una estructura universitaria que está basada en una ley de funcionarios y que está basada en una organización, vamos, creo que define, ¿no?, una organización que es lo contrario de lo que puede ser una empresa, ¿no? Es decir, aquí no hay jerarquía, no hay está el rectorado. Pero el rectorado y el decanato y la dirección del departamento, que son, digamos, los tres cargos así que se pueden ver, y todo lo que viene detrás, pues cada vez se están convirtiendo más por una parte, en cargos políticos y por otra parte, en cargos puramente administrativos, pero no en cargos jerárquicos de lo que es la actividad universitaria. Es decir, en la universidad, por ejemplo, los planes de estudio, las universidades no tienen un proyecto docente, como una empresa sí tiene un proyecto de desarrollo empresarial y dice, bueno, el año que viene vamos a organizar la expansión en este sentido, en este otro. Las universidades no lo tienen, pero no estoy hablando de la Universidad de La Laguna, estoy hablando de la Universidad Española. Y lo mismo puedo decir de las universidades francesas, italianas, que las conozco. No tienen un proyecto docente, es decir, los planes de estudios se deciden en asamblea. No así en las alemanas, ni en las británicas, ni en las estadounidenses. Las universidades anglosajonas, alemanas, inglesas, ya es algo diferente. No mucho, pero yo he estado allí hablando con profesores de la Universidad de Berlín, por ejemplo, que conozco mucho y bueno, hace un par de años que no voy, pero antes, porque es que estoy aquí demasiado ocupado, pero espero recuperar mis viejas costumbres. Prácticamente en los últimos años he estado un mes allí cada año trabajando. Ellos se quejan y le dicen a uno que también es como aquí, pero cuando uno conoce los detalles resulta que no es así, que están mucho mejor organizados y tienen un proyecto docente y hay un consejo, ¿no?, docente que organiza cuáles son las asignaturas que hay que hacer y cómo se... Aquí no lo hay eso, aquí cada departamento hace lo que quiere y lo que hacen los departamentos es lo que cada profesor ofrece. Y es una pena, pero realmente la enseñanza universitaria en España está totalmente fuera de rumbo. Fuera de rumbo, bueno, concretamente la alemana, sobre todo la Humboldt, ¿no? Es la que usted ha estado... Sí, en la Humboldt de Berlín. Bien, en concreto, bueno, usted no ha encontrado, digamos, para sus investigaciones ese clima estimulante. Ese es otro problema, ese es otro problema. Un investigador necesita estar rodeado de otros investigadores que compartan sus inquietudes, sus necesidades intelectuales, ¿no? Y yo esto cada vez lo veo más lejos. ¿Más lejos? Sí, porque, no sé, pero vamos, el encontrarme con cartas en el periódico de firmas protestando contra lo que yo hago. Ahora iremos a eso. Cuando ninguno de ellos viene a verme, que me conocen todos, a preguntarme, no sé, me parece una cosa muy fuera de tono. Ahora iremos por partes, no se anticipe. No, pero lo que quiero decir, sin anticiparme a eso, pero volviendo a esto, en las universidades americanas, por ejemplo, es corrientísimo que todos los profesores dedican
1 o 2 horas al día a ir a las clases de sus colegas porque siempre tiene mucho que aprender. Eso aquí no se ve jamás. Aquí difícilmente se les cita a los colegas. Vamos a ver, digo, difícilmente se les cita a veces, incluso en la exposición de contenidos teóricos. Bien, vamos a ver, en la enseñanza de la biología, sí, en la enseñanza también parece que usted ha introducido asimismo novedades didácticas, ¿no? Sí, sí. Bueno, novedades didácticas además que le rogaría que sintetizase y que por otra parte han incorporado pues varios profesores, eso sí citan, varios profesores de universidades americanas y europeas, ¿no? ¿Bajo qué innovaciones, qué puntos de innovación son los que usted ha introducido en la didáctica de la biología? A mí me ha parecido siempre importantísimo el demostrar los conceptos fundamentales de todas las disciplinas, pero ahora hablamos de la bioquímica y de la biofísica, con experimentos demostrativos. Yo, una de las labores que me he propuesto y que bueno, voy haciendo a medida que puedo, es ir consiguiendo una colección de experimentos que vayan demostrando cada una de las leyes básicas de la bioquímica o de la biología. Y estos experimentos deben de ser suficientemente demostrativos y suficientemente fáciles de hacer como para que uno incluso los pueda hacer en clase. Y yo esto lo he hecho muchas veces, y este año también lo haré. Hacer experimentos en clase. O sea, yo llego a clase con una maleta y de repente despliego todo eso y me pongo a hacer un experimento delante de los alumnos para demostrarles un determinado fenómeno. Este año lo voy a hacer, por ejemplo, para demostrarles en qué consiste la absorción de la luz en la fotosíntesis. Y este experimento lo hemos diseñado nosotros en nuestro laboratorio. Y luego hay otro, por ejemplo, para demostrar la termodinámica del metabolismo, cómo distintas condiciones termodinámicas pueden dirigir el flujo metabólico, el flujo de transformación en un sentido o en otro, por una ruta o por una vía o por otra. Hay una cosa que la acabo de hacer porque tuve el curso de prácticas que hace un par de semanas y les enseñé a los alumnos a programar ordenadores, un lenguaje de programación, y a aplicar ese lenguaje para resolver sistemas muy complejos de ecuaciones diferenciales y demostrar funciones de optimización en el metabolismo, por ejemplo, ¿no? Todos estos trabajos, pues claro, también son objeto de publicación y hay revistas especializadas en publicaciones didácticas, docentes. ¿Dónde aparecen? ¿Dónde están apareciendo? Sí, sí. En los últimos tiempos, sin embargo, además, sí. Su principal actuación investigadora está dirigida al conocimiento y tratamiento de enfermedades degenerativas y su relación con la nutrición, siempre relacionadas con la nutrición, ¿no? Y ya aparecen los célebres polvos que llevan su nombre y las dietas pertinentes, ¿no? Es cierto, como se ha dicho, que se curan la artrosis, la diabetes. Curar, me ha dicho antes, no. Mitigar, no sé, búsquele un término tal. Contrarrestar, impedir la evolución, curar. Diabetes, artrosis, obesidad, esclerosis múltiple, colesterol alto, propensión a lesiones deportivas, que no solo lo antes comentaba, sino también la propensión a tal. Sí. Y incluso se ha dicho que también hasta algunas manifestaciones de cáncer. Sí, ahora hablamos de... Y que, por cierto, también la adicción al tabaco. Sí. También. Bueno, también, pero lo que pasa es que bien, cada una... Vamos por lo otro. Sí, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es que después de llevar, vamos a poner unos 15 años, casi 20 años, estudiando la lógica matemática del metabolismo, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, y eso fue sobre todo a partir de la tesis doctoral de mi hijo David, que hizo la tesis conmigo, y mi hija ¿También es doctor en bioquímica? Sí, también. Y mi hija... Por cierto, el doctor, perdón que le interrumpa, el doctor Morales de Villa es de una familia de biólogos, bioquímicos, etcétera, porque su esposa pues es también bióloga, ¿no? Sí, sí. Su hija es doctora en biofísica. En biofísica y también, su hijo es doctor en bioquímica. No, y a mi hija le dirigí yo la tesis también en colaboración con otro profesor de la Universidad de Barcelona. Y mi padre también fue... Perdón la interrupción, sí. No, era para aclarar el aspecto familiar, que es una familia científica. Mi padre era naturalista también, era catedrático de paleontología y por tanto muy relacionado con el tema de la evolución y fue el que me empezó a inculcar los primeros conceptos sobre la evolución y fue profesor mío también.
Bien, pero le he interrumpido. No, pero habíamos hecho un repaso sobre las enfermedades degenerativas. Hasta llegar a las enfermedades después de llevar muchos años estudiando la lógica matemática del metabolismo, y bueno, hay una publicación sobre esto que es una especie de resumen que me invitaron en el año 2000, que se celebró el año de las matemáticas, que fue, pues la Asociación de Matemáticos de aquí de Canarias o de Tenerife publicó un libro especializado en este tema y me invitaron a escribir un capítulo en ese libro. El profesor Martinón y el profesor Vega fue Pepe, sí, me invitaron a escribir un capítulo. Y yo escribí un capítulo sobre la lógica matemática de la célula viva. Y además me invitaron a dar una conferencia en la Facultad de Matemáticas, cosa que yo, pues en fin, agradecí muchísimo, porque es un foro muy interesante. Pero después de esto, empezamos a pensar, sobre todo mi hijo David y yo, que era el que entonces estaba trabajando conmigo y sigue, que había que trascender todo aquello. Había que darle a aquello una trascendencia y que ahí estábamos en puertas de encontrar la explicación de las enfermedades degenerativas. Entonces se celebró poco después un congreso de las academias de medicina y mi buen amigo, el profesor Antonio Alarcón, me invitó a dar una conferencia plenaria en ese congreso. Y esa conferencia fue la primera vez que declaré en público que el prácticamente nulo avance que había tenido la medicina en los últimos 30, 40, 50 años sobre las enfermedades degenerativas se debía a que no teníamos una teoría sobre la regulación del metabolismo. Y ya advertí ahí que nosotros nos proponíamos empezar a investigar en esa línea. ¿Revolucionar todo eso? Sí. De manera que ahora tampoco es de extrañarse que realmente ha sido una revolución. Sí, porque es que yo creo que nadie hasta ahora había intentado ese camino, ¿no? Y ese camino estaba ahí. Y es que hay una cosa que es que verdaderamente resulta chocante. Vamos a ver. Si tenemos por una parte la bioquímica que ha avanzado muchísimo, sabemos muchísimo de cómo funciona la química de las células. Y por otra parte está la medicina. Y son dos mundos divorciados, que no se entienden. En la carrera de medicina prácticamente no se estudia bioquímica y los bioquímicos prácticamente no se acercan a la medicina. Entonces, evidentemente, las enfermedades degenerativas, que son enfermedades que se deben a fallos en el funcionamiento de la maquinaria química de las células, tienen que tener una causa bioquímica. Pues vamos a ver si la encontramos. Y claro, nosotros pues hemos encontrado, no sé si todas, pero desde luego unas cuantas de estas causas. Resulta que si uno encuentra que en una planta química hay un problema, pues arreglando ese problema, si el problema es muy profundo, puede arreglar 15 o 20 manifestaciones diferentes. De manera que tampoco es de extrañar que una cosa sola pueda arreglar mucho, porque resulta que todo eso tiene una relación, tiene una causa común. Entonces, claro, hay quien dice, es que es imposible que una sola cosa arregle tanto. Bueno, depende de cómo estén relacionadas entre sí todas estas cosas. De todas maneras, yo sí quería preguntarle, bueno, con motivo de la cuarta reunión de la Sociedad Canaria de Hipertensión y Riesgo Vascular, que se celebraba los días pasados, usted desvela, fue estos días atrás, que el factor 2 del producto que prescribe, voy a decir que prescribe, ¿es correcto decir prescribe? Que recomiendo. Recomienda, bien. Es ácido aspartico. ¿Qué es eso de ácido aspartico? El ácido aspartico es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de nuestras proteínas. Nuestras proteínas están formadas como si fuese armando piezas de un puzzle o de un Lego y hubiese 20 piezas diferentes. Entonces, armándolas de distinta forma, añadiendo más de una, más de otra, en un orden determinado, esas son las proteínas que son las moléculas que prácticamente lo hacen todo en nuestro organismo. Pero el ácido aspartico no solo hay que verlo como un componente de las proteínas, sino que esa misma sustancia ejerce muchas funciones en el metabolismo. El problema que hay con los problemas de la obesidad, de la hipertensión, etcétera, es que el organismo se ha intoxicado
y tiene bloqueada una parte del metabolismo. Y el ácido aspartico es una sustancia que puede reparar ese daño. Entonces se puede, si mientras uno lo está tomando, se le va reparando ese daño hasta que ya llega un momento en que no necesita seguirlo tomando. Pues si lo toma de un modo sistemático, pues me imagino, sí, no sí, ocasionalmente. Claro. No, hay que tomarlo de un modo sistemático, sí. Pero es un nutriente, es decir, el ácido aspartico es una sustancia que está en todos los alimentos. Lo que pasa es que, como el daño que ha producido la intoxicación es muy grande, pues hay que tomarlo en una cantidad mayor y durante un tiempo más prolongado, y luego ya solo con lo que hay en los alimentos ya es suficiente para el mantenimiento, ¿no? Oiga, profesor Menéndez Hevia, ¿y por qué esa esa propensión suya pues a mantener el secreto de la fórmula del producto? ¿Es un simple alimento? ¿Es un fármaco? ¿Es una medicina? No, ¿qué es? Sí, bueno, son dos preguntas las que me hace. Primero, es un nutriente. O sea, un nutriente, cuando digo nutriente quiero referirme a un alimento, pero un alimento puro. Porque, por ejemplo, una manzana pues es un alimento, ¿no? Pero un componente de las manzanas, como es, por ejemplo, el ácido málico, que es lo que le da este sabor así, pues es un nutriente. Y el ácido cítrico, pues también es un nutriente, que es un componente pues, de las naranjas, la vitamina C es un nutriente. Entonces, todo lo que son nutrientes, ya no en el Ministerio de Sanidad, sino por Presidencia de Gobierno, están calificados en un decreto, porque esto ni siquiera le corresponde al Ministerio de Sanidad, sino más bien al Ministerio de Comercio y Alimentación. Están calificados como nutrientes y se pueden añadir a los alimentos sin ninguna limitación. Son sustancias que están reconocidas como nutrientes y que se pueden añadir como aditivos alimentarios a cualquier alimento, hombre, por supuesto, diciéndolo, ¿no? Claro está. Pero no hay ninguna limitación en la legislación que diga no se puede poner más de tanto ni más de cuánto, sino ahí está. Hay nutrientes que sí que tienen una limitación puesta, pero hay otros que no, y este es de los que no. La fórmula esa se le ha dado... Sí, ahora la segunda pregunta, ¿no? Sí. El por qué. Hombre, mire, la historia de la ciencia, que es una cosa que es muy, muy trágica y muy penosa, porque no es la historia de investigadores buscando soluciones y encontrándolas, que eso sería muy bonito. Es más bien la historia de investigadores luchando no contra la propia ciencia, que eso sería lo interesante. Es decir, lo lógico es que yo cuando estoy trabajando, mi enemigo, quien se opone a mis descubrimientos, sea la propia célula, que se resiste a revelarme sus secretos. Y yo estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado a luchar contra ese adversario. Pero lo que me encuentro es con que mis adversarios no son las células, sino que son todo un entramado político-administrativo que tengo alrededor y mediático, que claro, me deja desconcertado, porque se supone que todas estas personas deberían de estar interesadísimos en ayudarme, porque al final esto les va a resolver problemas a ellos. Entonces, claro, esto es lo que me deja un poco perplejo, ¿no? Y entonces, la historia de la ciencia está llena de esto. Y una de las cosas en las que uno se tiene que proteger es que cuando uno hace un descubrimiento, debe de proteger la propiedad intelectual de este descubrimiento. Esto es una cosa que se reconoce en todas partes, y que hay unas leyes, que son las leyes de las patentes, etc. Hay muchos casos en la historia en donde un científico ha descubierto algo por desconocimiento del tema, porque normalmente los científicos andan muy lejos de este mundo, no lo patentan, no lo protegen, y luego pueden ocurrir dos cosas. O bien que todo el mundo se aprovecha de este descubrimiento y ellos no ven ningún resultado, como le pasó, por ejemplo, a Wilhelm Röntgen, que fue profesor de biofísica, de física en Alemania a principios del siglo XX, finales del XIX, y descubrió los rayos X. No tuvo la precaución de patentarlos, ni los rayos X ni sus aplicaciones. Los rayos X, desde luego, fueron el mayor avance que ha tenido la medicina desde entonces, porque a partir de entonces se podía ver el interior del cuerpo sin abrirlo. Y claro, en la Primera Guerra Mundial fue fundamental para saber dónde estaba la bala y extraerle uno a la bala y no empezar. Fíjese que los rayos X acabaron con toda una especialidad de la medicina que solamente con oír su nombre se nos ponen los pelos de punta, ¿no? La medicina exploratoria. Exploratoria, sí. O sea que había que abrir para ver lo que... Acompañada de sangrías, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y no lo hizo, y murió en la indigencia. Saint George descubrió la estructura de la vitamina C y no la patentó tampoco. Es decir, que la historia de la ciencia está llena... Y claro, eso por un lado. Por otro lado, que la ciencia que estamos haciendo nosotros no está de moda.
porque estamos rompiendo paradigmas, uno tras otro. Y a nadie le subvencionan un proyecto para romper un paradigma, ¿eh? Eso no, porque consideran que es una locura y no. Entonces, la única defensa que nosotros tenemos, si queremos continuar con esta investigación, es subvencionarla por nosotros mismos. Y claro, ese es el interés de la patente y de... Pero mientras tanto, ¿por qué esa tardanza en patentar? No es tardanza, las patentes son una cosa complicada. Nuestra ¿Lo van a patentar en España, en Estados Unidos? Está ya presentada la patente de los dos en Estados Unidos. ¿De los dos productos? Sí, de los dos productos. El factor 1 y el 2. Y al mismo tiempo ya la patente internacional, que se llama internacional, pero que en realidad es más bien solo de la Unión Europea. En la patente cuando esto salió a la luz y todo el mundo supo lo que estábamos haciendo, aunque todavía no estábamos dando detalles de lo que hacíamos, fue hace un año aproximadamente, fue en el mes de junio del 2004. Entonces, claro, yo hablé con el abogado americano que estaba preparando esto y le dije, mira, es importantísimo que se patente esto ya, aunque todavía tengamos pocos datos, pero porque claro, al presentar una patente hay que presentar datos, porque sobre todo si yo invento una molécula, yo patento esa molécula y esa molécula me pertenece, pase lo que pase y se haga lo que se haga con ella. Pero nosotros no estamos patentando una molécula, sino estamos patentando la aplicación de sustancias que ya existían. Entonces esto es lo que se llama una patente de aplicación. Esto es mucho más complejo. Sustancias que no se han inventado ustedes, sino que usted, esas sustancias las ha seleccionado, sí, las ha mezclado para dar un producto. No, ni siquiera las hemos mezclado, las estamos dando puras. Ya. Para mezclarlas necesitaríamos tener una industria química autorizada y todo esto. No. Nosotros no tenemos ninguna industria química. Nosotros las adquirimos a un proveedor y tal cual nos las da, que está autorizado para esto, las suministramos. Nosotros no tocamos el envase. Pero nosotros hemos descubierto la aplicación. Y esto es lo que patentamos. Pero una patente de aplicación es muchísimo más difícil y mucho más compleja que una molécula, que patentar una estructura. Porque lo primero uno tiene que demostrar esa aplicación. Tiene que presentar datos demostrando, y claro, eso lleva un tiempo de investigación. Entonces, nuestro abogado americano, que es un abogado que tiene su oficina en Baltimore, y yo fui a Baltimore a buscarlo porque allí está la Universidad Johns Hopkins, que me invitaron a dar una conferencia, y aproveché para que me recomendase un abogado y para enterarme un poco de este mundo. Es donde está todo el centro neurálgico de las patentes de biomedicina en Estados Unidos, porque allí es donde más patentes se hacen y donde más movimiento hay y donde están los abogados más expertos en esto. Entonces él nos aconsejó que hiciésemos una patente provisional, que tiene unas ventajas. La ventaja que tiene es que en el momento en que se presenta ya queda garantizada la prioridad, pero todavía no empieza a contar el periodo, es decir, la patente todavía no se tramita, queda ahí. Y tenemos un año de plazo para presentar la patente definitiva. Y una vez que presentemos la definitiva, entonces es cuando se empieza a tramitar. De manera que con esto hemos tenido prácticamente un año en suspenso el tema de la patente y durante ese año hemos ido acumulando más datos para poder ya presentar la definitiva. O sea que esto no ha sido ni largo ni corto, ha sido como tenía que ser. Bien, ¿y qué fecha que se puede usted divulgar? Y decir, sí, bueno, esto sí, es esto? En febrero del 2006 es la fecha que me ha dado el abogado. Yo creo que estarán las dos. ¿Y en España también? Digo, el registro de patente en España. Sí, supongo que sí. ¿Para esa fecha? Yo creo que sí, que en esa fecha estarán, pero incluso nosotros ya la podemos empezar a comercializar antes, porque una vez que ya está presentada, ya está protegida, sí, y luego puede tardar mucho tiempo en que se reúna el tribunal y se acepte o no se acepte y lo que sea, ¿no? Pero... Sí, usted ha tenido, bueno, yo ahora le voy a exponer, en fin, entre las cosas que se han dicho y que se han publicado, solo algunas, claro, pero bueno, dígame, algunas, pero para que, o sea, ¿qué respuesta tiene usted? Bueno, entre otras cosas, antes comentábamos la cuarta reunión de la Sociedad Canaria de Hipertensión y Riesgo Vascular. Ahí parece que el doctor López Alba, del Servicio de Endocrinología de LUC, pues advirtió de que las dietas milagro pues pueden derivar en graves consecuencias para la salud, ¿no? Bien, se ha dicho que hay algunos... ¿Cómo los vamos a llamar? ¿Pacientes o clientes? Pacientes, puede llamarlo, porque la palabra paciente no está necesariamente asociada a la medicina. Bien. Aparte de que nosotros ahora mismo tenemos 6 médicos ya de plantilla en el Instituto del Metabolismo Celular y ya no tenemos ningún problema legal médico, porque nuestro personal que atiende a los pacientes son médicos. O sea, que ese punto también ha quedado ya resuelto. Bien, bueno, porque por cierto, en la llamada clase médica y en la clase farmacéutica están las fuerzas muy divididas. Es decir, evidentemente hay algunos
que no solo defienden, defienden los productos, sino que además son pacientes de esos productos, y en cambio hay otros que son adversarios irreconciliables. Sí, pero hay división. No, hay división, sí, claro, bueno, siempre... Profunda división. Sí, pero vamos a ver, yo le decía, nosotros ahora mismo tenemos 6 médicos ya, colaboradores, trabajadores ya fijos del IMC, del Instituto del Metabolismo Celular. Sí. Tenemos otros 10 o 12 que están desde su propia consulta trabajando como si estuviesen aquí, pero en su consulta, y luego tenemos hasta cerca de 100 que se declaran colaboradores del proyecto, participantes en él, que se ponen a nuestra disposición para interpretar resultados, para aportarnos datos, para enviarnos pacientes, etcétera. O sea que la cosa se va extendiendo. Ahí hay apoyo científico, espontáneo. Sí, claro. Bien, parece ser, bueno, en 3 años... me iba a preguntar algo sobre la reunión esta de las dietas milagro, ¿no? Sí, la dieta milagro. No, que se ha dicho también que hay algunos pacientes que han tenido que ser asistidos en servicios de urgencia hospitalaria de problemas renales. No, mire, los problemas renales nosotros, los datos que tenemos es que nuestro tratamiento arregla problemas renales. Hombre, depende de cómo vengan. Porque claro, hay quien viene a nuestro consultorio ya muy estropeado, entonces, bueno, pues tampoco lo podemos arreglar todo, ¿no? Pero claro, milagros no. No, o sea, nosotros no lo podemos arreglar todo, pero además es que, a pesar de todo, podemos arreglar muchas cosas. No se nos puede echar la culpa de cualquier cosa que le ocurra a cualquier persona que estemos atendiendo, ¿no? Bien, es que se les ha censurado de que no han informado a esos pacientes de lo que estaban tomando realmente. Y bueno, pero los médicos que les atienden sí que saben lo que están tomando, y esto no tiene efectos secundarios, es decir, y a todos les hacemos un seguimiento, pero no es cierto. Es decir, si hay algún caso que me lo digan, porque se rumorea, pero claro, estos rumores son evidentemente alguien que quiere hacer daño, pero a mí que me vengan con los datos en la mano, que me digan, mire, tal paciente, porque nosotros tenemos la analítica de los pacientes, incluyendo los parámetros que miden la suficiencia o la insuficiencia renal, de antes de empezar, y cómo van evolucionando. Y no hemos tenido ni un solo dato, en los que nosotros tenemos, de alguien que haya empeorado en absoluto. Hay quien ha mejorado mucho y hay quien no ha mejorado en ese aspecto, que nosotros nunca hemos dicho que nuestro tratamiento vaya a arreglar esto. Lo que pasa es que algunas de las cosas, según cuál sea la causa de ese problema renal, podría arreglarlo o no. Bien, aproximadamente en 3 años y medio, más o menos, en 3 años y medio, han pasado esos pacientes de 200, ahora se habla de 7.000, o más de 7.000, entre 7.000 y 8.000. Bueno, no sé exactamente, porque tenemos un departamento de análisis de datos y le aseguro que está trabajando todo lo que puede e informándome al día de todo lo que ocurre, pero vamos a dejarlo en 7.000 aproximadamente. 7.000. Puede obedecer también muchas de las concurrencias de los consultorios, pues en la desesperación, en las ansias de agarrarse a lo que sea. Bueno, claro, por supuesto que sí, pero vamos a ver el resultado, porque claro, cuando viene una persona que dice, es que yo ya lo he intentado todo, y viene y me dice, porque me han dicho que esto funciona. Es decir, claro. Vamos a ver, si aquí el problema, lo que hay que investigar un poco es por qué nos atacan. Porque mire, envidia. Gente ofreciendo remedios milagrosos los hay en todas las esquinas. Están todas las calles llenas de tiendas de dietética, de nutrición, de todo, en todas partes. ¿Por qué no les atacan a ellos? Porque al fin y al cabo, en el fondo, están ofreciendo una cosa similar a lo que ofrecemos nosotros, desde el punto de vista, digamos, comercial. Y porque lo nuestro funciona. Claro, empieza a crearse una... Ahora, dice, no, es que esto es una sugestión o lo que sea. En fin, no sé, podemos ir analizando una por una. Placebo, es un placebo, ¿no? Hombre, hay quien nos ataca diciendo que nosotros realmente lo que estamos imponiendo es una... Salió un artículo en un periódico el año pasado que decía, ciencia a la fuerza. Era ridículo, ¿no? Porque decía, claro, es que se les está
obligando a los pacientes a hacer una dieta tiránica y hipocalórica y no sé qué. Y en la misma reunión esta muchos decían, claro, es que eso es una dieta hipocalórica y entonces así cualquiera adelgaza. Digo, no, mire usted, aquí el problema no es que sea una dieta hipocalórica. El concepto de dieta hipocalórica no tiene sentido. El problema, si hablamos de la obesidad, por ejemplo, es que el organismo tiene el metabolismo intoxicado y ha perdido la capacidad de gastar la grasa. Tiene un montón de grasa acumulada, pero no la puede gastar. Es como si tuviese cerrada con llave la puerta de la despensa y no tiene la llave. Bloqueado. Bloqueado. Y con lo que nosotros damos, abrimos eso. Y entonces, claro, ponemos a disposición del metabolismo todo el combustible. Vamos a ver, se le ha reprochado el que no se han hecho experimentos antes en laboratorio. Digo, antes de hacer experimentos humanos, ¿no? Sí, digamos que tal. Eso por un lado. Después también... Vamos a ir por partes, ¿no? Venga, vamos a contestar sí, esto. sí. Esos experimentos ya se habían hecho. Nosotros ya no teníamos que repetir. Hay una cosa que se está diciendo siempre, y con la cual yo muchas veces no estoy de acuerdo, pero bueno, en este caso sí lo estaré, y es, no repitan ustedes la ciencia que ya se ha hecho, porque es un despilfarro. Esto es una frase que es prácticamente un paradigma de la investigación hoy día. Mucha gente lo pone incluso en las paredes del laboratorio. Por favor, no repitan la ciencia que ya está hecha. Claro que se ha hecho esto con ratones y con ratas, e incluso se había hecho ya con humanos antes. Yo en esta reunión que usted refería de la Sociedad de Hipertensión mostré 3 casos en donde se había dado el mismo componente, el ácido aspartico, a niños que tenían una deficiencia genética de la enzima cuya inhibición por parte de la insulina es la que provoca esa intoxicación y que se habían arreglado. Y habían estado dando dosis equivalentes a las nuestras durante 7 años. Y durante estos 7 años había mejorado muchísimo. Es decir, que hay precedentes ya en la literatura científica de esto. Nosotros no nos... Y además otra cosa más importante que eso todavía. Estos alimentos están autorizados por Sanidad, por Presidencia del Gobierno, están en el Código Alimentario. ¿Usted cree que el Código Alimentario y el Ministerio de Sanidad, no de España, sino de España, de Francia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de todos los países, van a aceptar una sustancia sin tener la garantía de que esa sustancia se puede tomar todo lo que uno quiera? Es que esta gente tiene lo que nuestro buen amigo y abogado Eligio Hernández llama el síndrome del medicamento, ¿no? Y el síndrome del ensayo clínico. Estos no son ensayos clínicos en el sentido en que la ley los regula, porque no son ensayos para determinar la actividad de un nuevo medicamento. Son una combinación de alimentos. Y es como si yo digo, bueno, pues ahora voy a inventar que vamos a tomar 2 plátanos por la mañana, un zumo de naranja a mediodía y un aguacate por la noche. Probablemente esto no lo había hecho nadie antes. A ver, que me digan, seguro que nadie había hecho esta combinación. Y yo empiezo a hacer esto y veo que funciona. Y me dicen, es que usted esto no lo ha hecho antes con ratones. Mire, esto es de risa, es de risa. Oiga, pero sin embargo, con esas autorizaciones que usted comenta de estas sustancias, sí, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias dice que está en una investigación reservada. Hombre, yo no sé lo que quieren decir con esto, pero me imagino que dirán que, bueno, que efectivamente, vamos a ver, cuando esto empezó, se desató y empezó todo el mundo a hablar de esto el año pasado, yo una de las primeras cosas que hice fue que me entrevisté con todas las autoridades sanitarias con las que pude entrevistarme y a todas ellas les enseñé los certificados con registro de sanidad que tienen los productos que estamos usando, les revelé la composición. Claro, ellos me dijeron que no la iban a revelar, en fin, era una información reservada, ¿no? Reservada para ellos, para que supiesen lo que estábamos haciendo. Claro. Y lo hice lo mismo con las autoridades de Canarias como con las autoridades de Madrid. Y ellos comprobaron que efectivamente eso no eran fármacos, eran nutrientes y que estaban autorizados por Sanidad. Y bueno, pues me imagino que cuando dicen que están haciendo una investigación reservada, será que están buscando más detalles de eso, y al decir reservada, pues yo se lo agradezco mucho, para que no revelen más de lo que... Porque, mire, todo proyecto de investigación tiene que ser así. Claro. ¿Qué tal interpretó ese comunicado? ¿Le llegó a su conocimiento de más de 50 científicos? Hombre, mire, yo sobre eso tengo que decir...
Lo primero que es ridículo, ¿eh? Es decir, yo si hubiese sido el organizador de ese escrito, a la vista de quien lo firma, no lo habría mandado a la prensa. Fíjese que porque en la Facultad de Biología hay algo así como 80 profesores, ¿no? Y lo firman 6 o 5. En la Facultad de Farmacia hay pues otro tanto, o 100, y lo firman 3. En la Facultad de Medicina habrá como 150, y lo firman 12. O sea, realmente el eco que ha tenido es ridículo. Me dijeron hoy, y tenemos los nombres, que incluso 3 de esos firmantes están tomando nuestros factores, aunque ilegalmente, porque no tenemos ficha de ellos. Ya. Y que además... ¿Están con identidad falsa? Sí, sí. Y que además dijeron, y que además habían comentado, oye, esto es impresionante, esto es el descubrimiento del siglo, en fin, todas las cosas que se dicen, ¿no? Sí. Luego, como no tenían suficientes científicos, porque ahí se acaba ya la ciencia, hay un profesor de física y otro de química. La Facultad de Física, ¿cuántos profesores tiene? Pues yo qué sé, 70, 80. Es decir, que de un colectivo de 1000 profesores o de 2000 firman 30 o cosas así. Y después tienen que buscar en otras facultades que, claro, ya no son decididas, que si filología inglesa, si psicología, en fin. Esto es ridículo. Que luego los medios digan, la comunidad científica, oiga, si esa es la comunidad científica de la universidad, y luego buscan uno que es un representante de una compañía química, no sé si de Hamburgo o de Inglaterra, y otro que es... O sea, es que de verdad, esto es ridículo. Yo no sé cómo... Pero bueno, aparte de eso, pues mire, hay otra cosa que ya verdaderamente hay... Vamos, yo todos esos personas que firman ese comunicado los conozco y los tengo por buenos amigos. Yo creo que ha sido un desliz. Lo normal en esos casos es que a mí me vienen con un papel y decir, oye, mira, tal, y veo que es un compañero que está haciendo eso. Lo primero que hago, porque yo nunca le he cerrado la puerta a nadie, es venir a preguntarme, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo se lo explico, porque a todos los colegas que han venido y que me han venido en buen plan, porque claro, si viene uno en son de guerra ya la cosa es un poco diferente, pero uno sabe perfectamente cuando alguien va a hablar con uno cómo va. Yo les he explicado y puedo dar una lista muy grande, pero muy grande. Mire, todos los médicos estos que le he contado, que están colaborando con el proyecto, lo primero que hice con ellos, a todos uno por uno, fue a contarles la composición de los productos y explicarles, y prácticamente tuve con ellos una conversación de 1 de 2 horas explicándoles cómo funcionaba todo el fundamento teórico de todo esto. A mi despacho vino también el vicepresidente del Colegio de Biólogos, interesándose por lo que hacía, y le conté de arriba abajo todo lo que estamos haciendo. Le enseñé el manuscrito que estaba entonces terminando para la patente, con datos, con todo. Es decir, yo no me he negado a revelar lo que hago a personas que vengan en buen plan y que estén dispuestos y que hayan mostrado un interés científico en lo que estoy haciendo. Y lo mismo hice, por ejemplo, con el rector de la universidad. Le dije, no, esto tiene su registro de sanidad. Le dije inmediatamente de qué se trataba. Y lo mismo hice con el rector anterior cuando hicimos el primer descubrimiento. Es decir, nosotros hemos sido siempre muy claros en todo. Entonces, me parece fuera de tono el salirse por ahí, ¿no? Bien, 2 asuntos, nos queda muchísimo, vamos, yo estaría preguntándole cosas y cosas, no, pero se nos va el tiempo. Entonces hay 3 cuestiones. Se le reprocha el que se está haciendo rico con los botes. Ese es un tema interesante. Se habla del chalet de los 200 millones de pesetas. Sí. Bueno, como si pues, un catedrático de universidad no tuviera derecho al chalet, ¿no? Solo otras profesiones, pero bueno, digo, si son legítimamente, como en este caso parece ser. Porque son aportaciones voluntarias que hacen las personas, ¿no? Es decir, usted sí, y además ahora también hablaré de esto. Sí, 50 euros parece ser que es el bote, pero que usted no paga impuestos por esas ventas. Bueno, mire, no se puede hoy día, vivimos en una sociedad que uno no puede no pagar impuestos, porque toda operación comercial que se hace está sometida a un control fiscal. Y nosotros estamos adquiriendo esos productos y, por tanto, tenemos unos ingresos que los tenemos que unos gastos que tenemos que declarar a Hacienda y unos ingresos que declaramos a Hacienda puntualmente porque ingresamos en una cuenta que está, por supuesto, controlada por Hacienda. Es decir, que la parte de Hacienda de los impuestos, eso está ahí. Lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos una sociedad, hemos hecho una sociedad sin ánimo de lucro y entonces, claro, tiene unas ventajas fiscales, evidentemente. Pero es sin ánimo de lucro porque todas las ganancias que tiene las dedicamos íntegramente al proyecto de investigación. Yo, por ejemplo, tengo mi sueldo de la universidad y yo soy
la única persona del instituto que no está en nómina. Yo no estoy en nómina, yo no cobro un sueldo. Entonces, todo esto lo reinvertimos en bienes de investigación, en aparatos de investigación, en los sueldos de las personas que están trabajando, y luego, bueno, pues sí, hablemos del famoso chalet. Claro, no tengo ningún interés especial. No, yo sí. El instituto evidentemente necesita un local. Y entonces, cuando nos dimos cuenta que esto estaba creciendo mucho, pues tuvimos que buscar un local. Y lo adquirimos. No fueron 200 millones, fueron 150. Y esto, hay una escritura pública que además está totalmente ajustada, porque hoy día las escrituras ya no se hacen por una cantidad, se hacen con la cantidad exacta que tienen. Yo tengo mi casa hipotecada, tuve que hipotecar mi casa para contribuir, y ese mismo chalet también está hipotecado. Es decir, que no bastó solo con hipotecarlo, sino que tuve yo que hipotecar mi casa particular, cosa que a mi mujer no le hizo ni pizca de gracia, como se puede imaginar, ¿no? Ya me imagino, claro. Pero la cuestión es que nosotros, absolutamente todo el dinero que se recauda se destina al proyecto de investigación, y esto es lo que garantiza la continuidad de este proyecto. Además de eso, nosotros este año hemos convocado becas de investigación. Iba a preguntar por el futuro del Instituto de Metabolismo Celular. Hombre, el Instituto del Metabolismo Celular... Me imagino que las becas van por ahí, ¿no? Bueno, por ahí y no por ahí solo. A ver. El Instituto del Metabolismo Celular es una institución dedicada... ¿Creada por usted? Sí, creada por mí y dedicada a la investigación sobre el metabolismo, y tiene sus estatutos claramente dicho que no se ajusta en absoluto a las modas ni a las tendencias que haya, sino que lo que le interesa es una investigación seria. Este instituto va a crecer mucho en los próximos años y va a ser una institución que va a ofrecer puestos de trabajo como investigadores a biólogos, farmacéuticos, médicos, químicos, físicos, matemáticos, veterinarios, ingenieros agrónomos, en fin, a toda la gama de profesionales que esté relacionada de una forma o de otra, más o menos teóricamente, más o menos prácticamente, con lo que es el metabolismo celular. Y yo creo que va a ser la institución, si no la única, pero desde luego la que más y la más clara, que va a ofrecer unos puestos de trabajo de alto nivel y de nivel medio, porque también vamos a ofrecer a técnicos de laboratorio, etcétera, cosa que hoy día prácticamente es un mercado de trabajo que no existe, ¿eh? Porque ahora mismo un biólogo termina la carrera, termina su tesis doctoral, ¿y a dónde va? ¿A dónde va para trabajar como biólogo, o como doctor en biología, o como doctor en farmacia? No, y entonces nosotros estamos empezando a ofrecer ya esto. Pero además de eso, como nos interesa que se estudie en el metabolismo y nos interesa contribuir a fomentar este tipo de estudios, no solo en nuestra institución, sino en otras, estamos ofreciendo también becas de investigación para que se hagan en otros centros. Y becas y proyectos de investigación que se pueden hacer en otros centros, siempre que el tema de esa investigación se ajuste a las directrices nuestras, que no es un tema en especial, sino una forma de hacer investigación. Muy bien, finalmente, los polvos, parece que hay contactos con empresas internacionales para su industrialización. Hombre, esto llevamos años tratando de hacerlo, ¿no? Y bueno, ya empieza a haber. Ya empieza a ver, pero claro, como les decía antes, los contactos empresariales no se pueden nunca revelar hasta que no se firma la cosa, porque claro, que si yo digo aquí algún nombre, claro, me van a echar una bronca unos cuantos, y con razón, ¿no? Pero nuestros planes son que dentro de muy pocos meses esto pueda estar en la calle. Muy bien, hay quien a usted... y además en el ramo de la alimentación. Bien. Es decir, nuestro principal objetivo es introducir todo esto por el ramo de la alimentación, no por el ramo de la farmacia. Eso quizá venga más adelante. Muy bien. Digo que, bueno, hay quienes consideran que usted llegará a premio Nobel, y hay quienes le desean fervientemente que acaben los tribunales. ¿Cómo se ve usted, cómo se ve después de esos esfuerzos de investigación, después de toda la polémica suscitada y después de esta creciente adhesión de personas hacia esos productos? Sí, bueno, el cómo me vea yo, ya llega un momento que es lo de menos. ¿Lo de menos? Sí, aquí lo importante es que aquí ha habido un descubrimiento científico y que esto no se puede ocultar. Y que
pase lo que pase conmigo, este descubrimiento va a continuar, porque la ciencia, una vez que se da a conocer, ya no se puede ocultar. Y si no soy yo el que sigue, van a venir otros detrás y lo van a hacer. Muy bien, ¿desea usted añadir algo más? Se nos ha ido el tiempo. No, muchas gracias. Yo, en fin, encantado de venir y hablar de todo esto y espero que la gente se quede más tranquila y los que tuviesen alguna duda se les haya despejado. Yo estoy siempre encantado de hablar de lo que estamos haciendo y hasta donde puedo. Porque claro, usted también me ha hecho algunas preguntas y digo, mire, hasta que no hayamos firmado unos papeles no puedo. A medida que voy pudiendo, lo voy haciendo. El otro día estuve en esta reunión y revelé cosas que hasta entonces no. ¿Por qué lo hice allí? Pues porque me pareció que era el foro adecuado, porque ya podía, siguiendo las instrucciones de nuestro abogado americano, y porque, bueno, era una oportunidad de ver la reacción de todas estas personas. Es decir, que las cosas se van contando a medida que se pueden, ¿no? Y yo encantado de dar a conocer todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, que salga adelante, bueno, finalmente, en febrero del 2006, nos ha dicho el final quizá antes. Más o menos, de patentar, bueno, pues esos nutrientes, que no medicamentos, y deseamos sobre todo que ese descubrimiento y que todos esos descubrimientos, que toda esa vida científica, de esfuerzo científico, de quehacer científico, pues tenga también aplicaciones, como en este caso, nada menos que para la salud de las personas. Deseamos fervientemente que por unos procedimientos o por otros, evidentemente, estemos ante un descubrimiento del que se hablará mucho en el futuro, muchísimo más de lo que se está hablando ahora, muchísimo más, tiempo al tiempo. Confiamos en eso y nada más, felicitar al profesor, desearle a él y a su equipo pues que sigan, y a su familia, que sigan ahí batallando y a todos ustedes pues desearles que sean felices como siempre en la medida de lo posible, con o sin polvos del doctor Menéndez Álvarez. Muchas gracias.